el único que se va a ir al cielo, ¿verdad? Pero la semana pasada pues ya salían algunos otros comentarios, ¿verdad? Sí recuerdan que otro tema surgió a partir de ahí, que sí está muy relacionado, que dijimos que pues sería bueno también tomarlo y explicarlo. Se mencionaba el rapto. El rapto. Pues así como decíamos la semana pasada que el deseo de irse al cielo pues es la ilusión con la que vive la mayoría de las personas de las religiones, porque todas las religiones predican, o casi todas, ¿verdad? Hay dos o tres que no lo predican, pero la mayoría de organizaciones religiosas a sus feligreses les ofrecen el cielo. Pero así como ellos tienen esa ilusión de irse al cielo, también viven con la ilusión de ser raptados. Y pues hasta se oye un poco ilógico. Actualmente, pues tristemente en nuestro país se han dado muchos esos casos, ¿verdad? De secuestros, de raptos. ¿Y a quién le gustaría sufrir algo así? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Todos vivimos con cierto, pues si no temor, pero sí precaución y preocupación, ¿verdad? De lo que está pasando en nuestro país. Pero, como decía, hay religiones, hay personas que se ilusionan con eso, de que van a ser raptados, de que van a ser, podemos decir, secuestrados. Vamos a ver Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 40. Le voy a dar lectura hasta el verso 51. Mateo 24 del 40 al 51. Dice: entonces estarán dos en el campo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo 24 del 40 al 51 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos toman estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para hablar de un rapto, para decir que Cristo va a venir pues a secuestrar a su iglesia. Pero eso es lo que está diciendo Cristo en estos versos. Él se está calificando como un secuestrador, ¿o qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo? Porque pues leíamos en el verso 40, ¿verdad? Estarán dos en un campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. Y pues todos fantasían con esto. Incluso no sé si se han dado cuenta, han visto algunos carros, algunos automóviles que llevan una calcomanía y que dicen: ten precaución porque yo voy a ser raptado. Porque se imaginan que van a ir así manejando y de repente Cristo los va a secuestrar y el carro pues se va a ir solo y quién sabe dónde vaya a chocar. Entonces no sé si alguno de ustedes ha visto ese tipo de calcomanías pegado en la parte de atrás de los carros.
Sí. Porque eso es lo que se imagina la gente. Ellos piensan, pues es que vamos a estar aquí, de repente vamos a desaparecer. Cristo nos va a secuestrar y nos va a llevar al cielo. Pero eso es lo que está diciendo Cristo. Cuando dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. No, aquí está hablando del comportamiento de cada quien. De que podemos estar junto a otra persona, convivir, incluso ser de la misma familia, pero cada quien va a recibir su pago conforme a sus hechos, no porque mi familia pertenezca a la iglesia y guarde la ley y haga todo, y yo no, bueno, no voy a decir, bueno, pues como mi familia lo hizo, entonces también Cristo me tiene que salvar a mí, porque yo soy parte de esa familia. No, aquí es de manera personal o de manera individual. Es a lo que se refiere Cristo, no a que se los va a llevar, ¿verdad? Pero sigue diciendo, ¿verdad? Y aquí habla de un ladrón. En el verso 43 leíamos, esto empero saber, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Cristo en este verso se está comparando a un ladrón. No, aquí nos está diciendo que debemos de tener cuidado, de siempre estar alertas a lo que pueda pasar. Dice, si alguien sabe a qué vela, ya en la mañana se nos explicaba, ¿verdad? Las velas en las que está dividida la noche. 4 velas, la primera de 6 de la tarde cuando se pone el sol a 9, la segunda de 9 a 12 es la medianoche, la tercera de las 12 de la medianoche a las 3 de la madrugada, como le llamamos actualmente, y la cuarta de 3 a 6, que es cuando sale el sol. Dice aquí, si tú sabes a qué hora va a llegar el ladrón, a esa hora estarías atento. Pero como no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a toda hora, ¿verdad? Si supiéramos, bueno, el demás tiempo pues estaríamos relajados, sin preocuparnos, y únicamente nos preocuparíamos en el tiempo que ya sabemos que va a llegar el ladrón. Pero como no lo sabemos, tenemos que estar alerta en todo momento. Pero con eso, ¿Cristo se está comparando él mismo con un ladrón? No, él está haciendo esa advertencia. En todo momento debes de estar alerta. Porque así, como no sabes cuándo va a llegar un ladrón, tampoco sabes cuándo va a llegar el Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? O podríamos decir cuándo vamos a morir, porque muchos ni siquiera vamos a estar vivos cuando venga Cristo, ¿verdad? Pero al menos estar preparados para cuando nos toque morir, preparados ya dentro del pueblo de Dios, con espiritualidad, con santidad, preparados en la palabra de nuestro Dios. Entonces Cristo lo que está haciendo en estos versos es diciendo que debemos de estar alertas, debemos de estar preparados en todo momento. Porque ya después sigue diciendo que en el verso 48 dice, y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es lo que está diciendo, tú debes de ser un buen siervo, siempre alerta, siempre trabajando en la obra de tu Señor. Pero si en un momento tú te confías y dices, pues ya, el Señor se tardó en venir, a lo mejor ni viene, a lo mejor ni llega, y comenzamos a tener un comportamiento que no es de acuerdo al que nos marca nuestro Dios a través de su santa palabra, ¿verdad? Dice a comer y a beber con los borrachos, a tener un comportamiento de maldad, pues va a llegar el Señor cuando menos lo esperemos para recibir el juicio, el castigo. Entonces Cristo aquí nos está comparando él con un ladrón. Lo está usando de ejemplo para decirnos que en todo momento debemos de estar alertas. Porque vamos a preguntarnos o a reflexionar,
¿Cristo qué necesidad tiene de venir a robar algo que le pertenece? Todo le pertenece a nuestro Dios y por lo tanto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene la necesidad de robarse algo que es suyo? Esta Biblia es mía, ¿me la voy a robar? Es ilógico, ¿verdad? Se roba algo que no nos pertenece, robamos algo que no nos pertenece, pero no podemos robar lo que es nuestro. Vamos a ver el Salmo 24, verso 1. Salmo 24, el verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? De Jehová, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que hay en la tierra, el mundo y los que en él habitan. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿por qué Cristo va a venir a robar a su propio pueblo? Como les digo, para empezar, la acusación pues es un poco fuerte, ¿verdad? Acusar a Cristo de ladrón, acusar a Cristo de secuestrador, es una acusación muy fuerte. Pero aparte de eso, si ya le pertenecemos a Cristo, la semana pasada veíamos un verso en Gálatas donde dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, ¿verdad? Y conforme a la promesa, los herederos. Pero ahí dice Pablo: si vosotros sois de Cristo. Si ya somos de Cristo, ¿por qué va a venir a robarnos? Si ya le pertenecemos. Y podemos decir que aún los que no han aceptado a Cristo, le pertenecen. Aquí dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él puede hacer con la humanidad lo que quiera, porque le pertenece. Entonces, como les decía, si todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a su Hijo también, porque al ser Cristo, al ser Hijo de Dios, pues también le pertenece todo lo de su Padre. ¿Para qué va a actuar de esa manera, verdad? Escondiéndose, esperando el momento en el que todos estemos distraídos para venir a secuestrarnos. Vamos a ver Juan capítulo 10, verso 27. Juan capítulo 10, el verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo es el buen pastor, como lo dice en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 10. Y nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, somos sus ovejas. Y lo dice muy claro: mis ovejas oyen mi voz. Ya está, se me perdió. Pero en 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros escuchamos la voz de Cristo. ¿La hemos escuchado, por cierto? ¿Sí hemos escuchado la voz de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo es la voz de Cristo? Aguda, grave. Pues podemos decir, físicamente nunca la hemos escuchado, pero sí la hemos escuchado a través de su palabra, a través de todo lo que está escrito. Escuchamos la voz de Cristo, escuchamos su llamamiento, dice aquí, y lo seguimos. Lo seguimos por propia voluntad. ¿O quién de nosotros está aquí a fuerza? ¿Quién de nosotros está aquí porque lo están obligando? Y dice: yo no quiero seguir a Cristo, yo quiero irme por otro camino, pero aquí me tienen a la fuerza. ¿Quién de nosotros? Ninguno, ¿verdad? Yo creo que todos estamos aquí por voluntad propia, porque hemos escuchado la voz de Cristo, hemos escuchado la voz del pastor y le seguimos su camino, buscamos siempre estar con él. El verso 1 de aquí mismo dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. ¿Cristo por dónde entró? ¿Por la puerta o entró por otra parte? Porque aquí dice que si hay quienes quieren entrar por otra parte, que no es la puerta, ¿verdad? Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta,
en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. El dueño siempre va a entrar por la puerta con toda confianza y con toda facilidad, porque podemos decir, él tiene la llave, ¿verdad? Entra a la hora que quiere, porque es el dueño. Pero hay quienes no pueden entrar por la puerta, buscan otra manera de entrar, saltándose, en este caso estoy poniendo el ejemplo, un corral, o saltándose las, ¿cómo se llaman? La cerca, la valla, saltándose. ¿Por qué? Porque no es el dueño. Y al no ser el dueño, ¿qué es? Dice aquí, ladrón y robador. Cristo no es ladrón ni robador. Cristo es el dueño y Él entra por la puerta. Él no necesita esconderse para poder entrar. Como les decía hace un momento, Él no necesita esperar a que estemos distraídos para venir a robarnos, para venir a raptarnos. Entonces, esas acusación que le hacen a Cristo de decir es que Él va a venir a secuestrar a su pueblo, va a venir a raptarlos, porque todos hablan del rapto. Le llaman el rapto secreto, ¿verdad? Secreto, ¿por qué? Porque lo va a hacer a escondidas, según ellos. Pero como hemos visto en estos versos, Cristo no tiene ninguna necesidad de hacer ningún rapto secreto. Él todo lo hace a la luz, a vista de todos. ¿Por qué? Porque decíamos, Él es el dueño de todo. Entonces nos damos cuenta que la forma en que ellos quieren interpretar Mateo capítulo 24 es incorrecta. Pero ese no es el único verso, el único capítulo en el cual se basan para decir todo esto, sino que añaden un verso más. ¿Cuál es? Y se mencionaba la semana pasada, que es de donde salió precisamente este tema. ¿Cuál fue? El último, ¿no? De ir y doctrina. No. ¿Bautizar? ¿No es ese el de bautizar? No, el de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El 17, hermano, de... Luego nosotros los que vivimos, los que andamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Exactamente, ese es el verso, pero vamos a darle lectura desde el verso 16, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 dice: porque el mismo Señor, con aclamación de arcángel, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí lo están diciendo muy claro. Cristo va a descender del cielo. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues creo que aquí está muy claro, ¿verdad? Nosotros, los que vivimos, los que no hayamos muerto o los que no hayan muerto, nosotros no sabemos, ¿verdad? Si vamos a estar vivos o ya habremos muerto, pero quienes sigan vivos cuando venga Cristo, dice que serán arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y concluye el verso diciendo: y así estaremos siempre con el Señor. Pues creo que sí está muy claro, ¿verdad? Que aquí está hablando de un arrebatamiento, de alguien que va a subir a las nubes, y así allá va a estar por siempre con el Señor. ¿Sí es así? ¿Sí está diciendo eso el apóstol Pablo? Pues para entender este verso debemos de comprender la forma de hablar que está usando el apóstol Pablo. Porque todos, al leer arrebatados, ¿qué es un arrebatamiento? ¿Qué es arrebatar? Quitarle a alguien algo con fuerza, ¿verdad? Yo tengo aquí mi Biblia, llega alguien, me la arrebata, me la jala con fuerza. No me la quita así suavecito, ni me la pide por favor. Me la jala y me la arrebata por la fuerza. Así dice aquí, ¿verdad? Seremos arrebatados, entonces por la fuerza Cristo nos va a llevar al cielo. ¿Sí? No, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a qué se refiere.
Pero luego dice, seremos arrebatados en las nubes. ¿Dónde están las nubes? Allá arriba en el cielo. Entonces sí vamos a subir. Seremos en las nubes a recibir al Señor, luego dice, en el aire. Y decimos, concluye diciendo, y así estaremos siempre con el Señor. Así como allá arriba, suspendidos, flotando en el aire, en las nubes, o viajando con las nubes, arriba de una nube. No, ¿verdad? Eso es, este verso, pues todos lo quieren tomar de esa manera. Y por eso está esa confusión de decir es que sí va a haber un arrebatamiento. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Porque hay algo que influye mucho en estas personas para creer de esta manera. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. ¿Por qué influye o qué es lo que influye en las personas para creer de esa manera? Interpretando de esa manera las palabras del apóstol Pablo. Aquí Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 dice: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nuevamente habla de un ladrón, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Nuevamente está hablando de un ladrón, pero ¿para qué? ¿Para compararlo con Cristo? ¿Para Cristo compararse con él? No, para decir que debemos, nuevamente lo que decimos, estar siempre preparados, siempre alertas. Pero dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Aquí está lo que comentábamos la semana pasada, cómo la tierra va a ser purificada. Decíamos en los tiempos de Noé, ¿la tierra con qué se purificó? Con agua, ¿verdad? A través del diluvio. Ahora ya no va a ser así. Ahora la tierra será purificada con el fuego. Dice aquí que todo será deshecho. Entonces ese es el temor que hay en la humanidad, de decir, si nos quedamos aquí en la tierra, pues vamos a sufrir, también nos vamos a quemar. Entonces tenemos que irnos a otro lugar. ¿Y cuál es ese otro lugar? El cielo, ¿verdad? Entonces ese temor es lo que está influyendo en la gente para querer interpretar estas palabras del apóstol Pablo de esa manera, diciendo que vamos a subir a las nubes y allá vamos a estar por siempre con el Señor. Pero aquí primero nos debemos hacer una pregunta: ¿qué son las nubes? Pues yo creo que todos las conocemos y decimos las nubes son un vapor de agua. El sol calienta los ríos, los mares, lagos, lagunas, se la calienta el agua se evapora, sube en forma de vapor. Después de esa manera se forman las nubes que dejan caer o que caen después en forma de lluvia. Y todos nos imaginamos siempre ese tipo de nubes. Pero ¿es el único tipo de nubes del cual nos habla la Biblia? ¿O hay más nubes? Nubes diferentes, de diferente tipo. Porque bueno, ya veíamos que dicen que Cristo va a descender del cielo. Entonces dicen, si va a descender del cielo, pues ¿cómo va a descender? ¿En una nube? En una nube, pero ellos dicen, allá en esas nubes blancas que vemos arriba en el cielo. Decíamos, la Biblia, cuando habla de nubes, no siempre habla de, o se refiere a las nubes de agua, las que producen la lluvia. Vamos a ver Números capítulo 9, verso 15. Números capítulo 9, verso 15, porque nos vamos a dar cuenta que aquí en la tierra, no allá arriba en el cielo, sino aquí también ha habido nubes que han desarrollado o han realizado actividades muy importantes, actividades podemos decir celestiales. Números capítulo 9, del verso 15 al verso 22, dice:
Y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. ¿Sí nos damos cuenta? Después de que Dios entrega su ley en el Sinaí y les ordena construir el tabernáculo, bueno, ellos así lo hicieron. ¿Y cuánto tiempo fue? Un año después terminaron de construir el tabernáculo y ya quedó preparado. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí dice: y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Aquí nos dice que el tabernáculo fue cubierto por una nube. Entonces, pensando igual que los demás, cuando se imaginan esas nubes de agua allá arriba en el cielo, podemos pensar que el tabernáculo fue elevado, fue llevado al cielo para ser cubierto por la nube. No, ¿verdad? Porque si queremos explicar de esa manera las palabras del apóstol Pablo cuando dice seremos arrebatados en las nubes, y diciendo que vamos a subir a lo alto, pues también el tabernáculo tendría que haber subido, ¿verdad? Pero no fue así. El tabernáculo estaba en el desierto, sobre la tierra. Bueno, sigue diciendo, versos 16: así era continuamente, la nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban en el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al dicho de Jehová alojaban, y al dicho de Jehová partían. Entonces, si nos damos cuenta de la actividad que estaba realizando esta nube, Dios a través de esta nube les indicaba cuándo deberían de acampar y cuántos días, porque la nube descendía, cubría el tabernáculo, y todo el tiempo que la nube estaba cubriendo el tabernáculo, Israel se quedaba acampando en aquel lugar hasta que la nube se alzaba. Entonces ya podían seguir avanzando. Entonces nos damos cuenta que esta no era una nube como las que conocemos, como las que vemos en el cielo, porque una nube en el cielo no va a tener este comportamiento, ¿verdad? De quedarse muchos días en un lugar, luego se eleva y les va a guiar al pueblo de Israel hacia otro lugar, y les va a decir ahora aquí se quedan y van a estar acampando. Entonces nos damos cuenta cómo las nubes de agua que vemos en el cielo no son las únicas nubes que existen. Hay nubes que, decíamos, cumplen una función específica, porque también leímos que esa nube por el día, o en el día era una nube que los cubría del sol, pero en la tarde, ¿qué era? Era una columna de fuego, ¿verdad? Para alumbrar y podemos decir calentar al pueblo, porque en el desierto, ¿cómo son las temperaturas? Muy extremas, ¿verdad? En el día el calor es intenso y en la noche el frío, ¿verdad? El frío es también muy, muy fuerte. Entonces esa nube estaba cumpliendo con una función especial, una función celestial, podemos decir, porque Dios a través de esa nube guiaba a su pueblo, pero también los protegía tanto del calor como del frío. Vamos a ver ahora Deuteronomio 32:2 para ver otro tipo de nube. Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas como las gotas sobre la hierba. Pero creo que me equivoqué del capítulo 30 y... es el verso... sí, permítame tantito. Es el capítulo 33, no 32.
verso 2. Capítulo 33, verso 2 dice: y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra, la ley de fuego para ellos. Aquí está hablando de cuando Dios descendió al monte Sinaí para entregar los 10 mandamientos, que aquí le está llamando la ley de fuego. Pero Dios descendió solo, Él solo descendió para hablar con Moisés, o hubo alguien que lo acompañó. Aquí dice, segunda parte del verso 2, y vino con 10,000 santos, 10,000 ángeles, 10,000 ángeles que fueron testigos de cómo Dios estaba entregando su ley al pueblo de Israel. Podemos decir, si eran 10,000 ángeles y entregó 10 mandamientos, 1,000 ángeles como testigos por cada mandamiento que Dios le entregó al pueblo de Israel. Porque muchas de las veces pensamos que Dios descendió ahí solo, ¿verdad? Que nadie lo acompañó, pero aquí nos está diciendo bien claro, 10,000 santos, 10,000 ángeles descendieron con Dios para que Él entregara la ley al pueblo de Israel, para entregar sus 10 mandamientos. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 7, verso 53, porque Esteban lo está confirmando, ¿verdad? Está confirmando esto que leímos aquí en Deuteronomio. Hechos capítulo 7, verso 53. Hechos capítulo 7, el verso 53 dice: que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí Esteban le está diciendo al pueblo, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles, es decir, esos 10,000 santos son 10,000 ángeles que descendieron con Dios para que sirvieran de testigos, para que Israel después no tuviera pretexto de decirles que yo no escuché, yo no estuve ahí, yo no me di cuenta cuando entregaste tu ley. No, sí, a Esteban se lo está diciendo, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles. ¿Cuántos ángeles? Ya lo vimos en Deuteronomio, ¿verdad? 10,000 ángeles. Pero todo esto que tiene que ver con lo que estábamos viendo acerca de las nubes. Bueno, déjenme buscar este verso, este Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, que es donde Moisés le recuerda al pueblo de Israel los 10 mandamientos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Deuteronomio 5, 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación. Los versos anteriores, ahí están escritos los 10 mandamientos, que como les decía, Moisés se lo está recordando al pueblo de Israel. Y después de terminar de recordárselos, dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Aquí está diciendo que estas palabras las habló Dios, pero nos está mencionando que en el monte Sinaí, en medio del fuego y de la nube. ¿De cuál nube? ¿Habrá habido ahí una nube de agua? Porque si era nube de agua, ¿cómo bajó Moisés después de estar 40 días y 40 noches en el monte? Pues completamente mojado, ¿verdad? Escurriendo en agua, si es que hubiera sido una nube de agua. Pero esta no era una nube de agua, esta era una nube de ángeles. Esos 10,000 ángeles que vimos en Deuteronomio 33, 2, y que Esteban lo confirmó cuando dijo: recibieron la ley por disposición de ángeles. Esta nube son esos 10,000 ángeles. Dios descendió con una nube de ángeles para entregar su ley. Entonces, si nos damos cuenta que no siempre que la Biblia menciona una nube está haciendo referencia a las nubes de agua.
Está hablando, aquí podemos decir, de una gran multitud, en este caso, de ángeles. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 25. Porque ya vimos en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, que Cristo va a bajar en las nubes. Pero ¿qué nos dice Mateo capítulo 25? Mateo 25, 31. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Sí, ya nos dimos cuenta a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Cristo va a venir en las nubes. ¿En cuáles nubes? ¿Nubes de agua? No. Nubes de ángeles, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Esa misma nube de ángeles que descendieron al Sinaí para ser testigos de la entrega de los 10 mandamientos, es la que va a acompañar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. La primera vez que vino a la tierra hace aproximadamente 2000 años, ¿cómo llegó? Nacido de mujer, pero ¿qué más podríamos decir? De forma humilde. ¿Quién se enteró que había nacido el Hijo de Dios? Nadie, ¿verdad? Hasta que unos ángeles se le aparecieron allá a los pastores y les dijeron: vayan a verlo, allá está en un pesebre, allá lo van a encontrar. Hasta ese momento hubo quien se enteró y ya fueron a verlo. Pero cuando él nació nadie se enteró. Los astrólogos también ya conocían la profecía y fueron a buscarlo y llegaron casi 2 años después. No llegaron en el momento, como muchos creen. En otra ocasión hablaremos de eso. Pero llegaron casi 2 años después los astrólogos, los magos. Pero cuando Cristo nació, a nadie le interesó. Cuando estos magos, estos astrólogos le dijeron a Herodes que había nacido el rey de los judíos, él se sorprendió y dijo: bueno, vayan a buscarlo, y cuando lo encuentren, vengan y me avisan. Él dijo para que vaya y le adore, pero realmente ¿qué quería? Matarlo. Entonces, cuando Cristo nació, vino de la forma más humilde que se puede esperar. Nadie lo reconoció, a nadie le interesó. Pero cuando venga por segunda vez, ya va a venir con toda su gloria, ya va a venir como el rey. ¿Y cómo llega un rey? ¿A escondidas, como lo hizo la primera vez, donde nadie se enteró? No, ya va a venir con todo un séquito, con una nube de ángeles que lo va a acompañar, que lo va a venir escoltando como todo un rey. Entonces, si ya nos vamos dando cuenta a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que vendrá en las nubes, que descenderá en las nubes, ¿sí, hermano? Hechos 1:9 también está hablando de eso. Hechos 1:9, sí. Aquí vamos a ver la lectura. Hechos 1:9. Aquí, bueno, recordemos que después de que Cristo resucitó, todavía estuvo con sus discípulos 40 días, y después de eso ya dice que lo vieron subir al cielo, ¿verdad? Pero en el verso 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Es decir, aquí está hablando de Cristo, que fue alzado. Dice: y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Una nube de agua se atravesó y ya no lo pudieron ver. No, Cristo ya había cumplido con su misión aquí en la tierra, con su misión de predicar, de enseñar al pueblo, de instruirlo. Ya había muerto en la cruz para salvar a la humanidad, ya había resucitado. Entonces tuvo que subir al cielo. ¿De qué manera? Victorioso. Ya había cumplido con toda su misión. ¿Y qué pasa o en los tiempos antiguos, cuando alguien llegaba victorioso de una guerra? Allá a recibirlo, ¿verdad? Si recordamos la historia del rey David, cuando regresaban de la guerra, ¿quiénes lo recibieron? El pueblo, y las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. O Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y todo el pueblo se gozó y salió a recibirlo. ¿Por qué? Porque regresó victorioso. ¿Y con Cristo no habrá sido igual? Sí, toda esta nube que dice aquí, fue alzado, y una nube le recibió
No dice que le cubrió, dice le recibió. Entonces era una nube de ángeles. Y sigue diciendo en el verso 10: y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí nos damos cuenta? Así como subió al cielo, así va a descender. ¿Cómo subió al cielo? Escoltado por una nube de ángeles. Entonces, ¿cómo va a descender del cielo? Escoltado por una nube de ángeles, por todo su séquito. Entonces decíamos, el apóstol Pablo, cuando menciona aquí que va a venir en las nubes, no está hablando de una nube de agua, está hablando de esos miles de ángeles que le van a acompañar. Porque decíamos, Cristo ya no va a venir de manera humilde, de manera desapercibida, porque así fue como nació Cristo, ¿verdad? Desapercibida, no encontraron ni siquiera lugar en un mesón para que María pudiera dar a luz. Se tuvieron que ir a un pesebre. ¿Y quién se enteró? Decíamos, hasta que los ángeles fueron y le avisaron allí a unos pastores, ni siquiera fueron a avisarle a los reyes, a los gobernantes, a personas poderosas. No, fueron y le avisaron a unos pastores. Le dijeron, vayan, allá está el Hijo de Dios, ha nacido hoy el rey, el Hijo de David. Entonces ya fueron los pastores. Pues la segunda venida de Cristo no va a ser así. Dice el libro del Apocalipsis, todo ojo le verá. ¿A él solo? No, con su nube de ángeles, con todo su ejército. Vamos a comprobarlo. Decíamos en Apocalipsis 1:9, ¿verdad? 1:7, perdón. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí viene con las nubes. Nuevamente menciona nubes. He aquí viene con las nubes. Y aquí deberíamos de hacernos esa pregunta: ¿por qué cuando se habla de la segunda venida de Cristo se enfatiza mucho las nubes? ¿Serán muy importantes esas nubes de agua? Bueno, actualmente sí, ¿verdad? Porque a través de ella recibimos la lluvia que permite la cosecha de los alimentos y que haya suficiente agua para nuestras necesidades, ¿verdad? Hermano, y entonces también habla de lo mismo en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando que todo el peso del pecado que nos rodea corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. También habla de ángeles. Dice, también tenemos una gran nube de testigos. Ya lo decía Esteban, recibieron la ley por disposición de ángeles. Y en ahí en Hebreos 11 nos está hablando, o nos da una lista de todos esos grandes hombres que tuvieron fe, ¿verdad? De hecho, hasta se le conoce a Hebreos 11 como el capítulo de la fe, o a todos esos hombres mencionados ahí se les conoce como los héroes de la fe. Y nos habla de todo lo que hicieron por fe. Obedecieron a Dios, hicieron grandes proezas. Dice ahí, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, trastornaron campos extraños. Es decir, hicieron grandes proezas. Dice, y ahora nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Nube de testigos que están viendo pues cuál es nuestro comportamiento. Por eso dice, corramos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Corramos por... Teniendo una tan grande nube de testigos, corramos. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Ahí están los ángeles como testigos de que si realmente estamos dejando, dice ahí, el pecado, la maldad, y corriendo, esforzándonos por servir a nuestro Dios. Entonces se refiere a lo mismo, y también le está mencionando como una nube, ¿verdad? Una nube. ¿Por qué? Porque es una muchedumbre, es una gran cantidad, y todos esos son testigos. Así como fueron 10,000 testigos cuando se entregó la ley, pues ahí están esos testigos viendo si realmente cumplimos o no cumplimos con esa ley. Entonces sí se está refiriendo a lo mismo. Pero entonces regresando a Apocalipsis 1:7 dice,
He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se levantarán sobre él, así sea. Amén. Pero decimos, ¿por qué siempre que se habla de la venida de Cristo se enfatiza mucho en las nubes? Como decíamos, ¿será muy importante las nubes cuando venga Cristo? No, ya no, estas nubes de agua ya no van a ser importantes. Ahorita sí son importantes para nosotros, ¿verdad? Pero aquí está hablando de todos esos ángeles, esa gran cantidad de ángeles que le van a acompañar. Esos mismos que son testigos si guardamos o no guardamos la ley, si obedecemos o no obedecemos. Todos ellos son el séquito de nuestro Señor Jesucristo que le van a acompañar. Y que así como hace aproximadamente 2000 años cuando subió al cielo le recibieron victorioso, también van a bajar con él, escoltándolo como el Rey de Reyes, ¿verdad? Porque decimos, ya no va a venir de manera humilde a nacer en un pesebre, ya va a venir con todo su poder, con toda su gloria, como lo veíamos en Mateo. Cuando el Hijo del Hombre descienda en toda su gloria y se sienta en su trono, entonces ya no va a venir de manera humilde como hace 2000 años. Va a venir como el Rey de Reyes, y un rey nunca llega solo, siempre llega acompañado de su séquito. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que en la Biblia cuando se habla de nubes no siempre se habla o se refiere a nubes de agua, nubes que producen lluvia, sino en estos casos que hemos estado viendo a una gran multitud de ángeles. La pregunta es, cuando leíamos aquí en Hechos capítulo 1 verso 9, o después del verso 11, no en el 9, cuando dice que subió y que una nube le recibió, ¿a qué altura le recibiría? Porque ¿a qué altura están las nubes? Y yo creo que si alguien sube hasta una nube ya ni siquiera lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Vemos luego aviones que pasan muy alto en las nubes y los vemos muy pequeños, y los aviones son grandes, ¿verdad? Pero una persona la alcanzaremos a ver. Pues aquí los apóstoles sí se dieron cuenta, sí lo veían cuando fue recibido por las nubes. Entonces quiere decir que no subió muy alto, ¿verdad? Esa nube de ángeles vino a recibirlo. Sí, hermano. Cuando pasa, a veces pasa también a través de las nubes, porque apenas a veces se alcanza a mirar y ya las nubes están más abajo. Yo así lo he visto. Sí, hay aviones que suben a través de las más. nubes, después de las nubes, apenas se alcanza a ver por la densidad de la oscuridad de las nubes. Sí. Apenas se ve. No se ve en tiempos de agua. Es que cuando está cerrado el cielo de nubes, casi no se ve. Apenas si se ve la figura de la nave, o sea, de un avión. Sí. Hay aviones que suben más allá de las nubes, ¿verdad? Vuelan más alto que las nubes, pero bueno, como dice el hermano, pues casi no los alcanzamos a ver, y eso que los aviones son muy grandes comparados con un ser humano. Entonces a un ser humano ya no lo alcanzaríamos a ver. Pero decimos, los apóstoles sí vieron a Jesús cuando fue recibido por las nubes. Y como decíamos, ahí no dice que lo cubrió una nube, dice, fue recibido. Entonces no era una nube de agua, eran los ángeles que estaban recibiendo al Hijo de Dios. No Pero era nube de agua. no era una nube de agua. Vamos a ver. Porque era nube de ángeles. Exactamente Que una. subían y se llevaron la ascensión del Señor Jesucristo. Exactamente una nube de ángeles. Entonces ya esto nos está ayudando a comprender de qué habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí en estamos en primera de Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Tesalonicenses. Pero en Tesalonicenses, sí, con razón no lo encuentro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que lo leemos nuevamente, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos juntamente arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Pero aquí viene otra pregunta. ¿Por qué dice aire? Y la pregunta es, ¿más arriba de las nubes hay aire? No. No hay. Pues dicen que ya hay aire, pero muy, le llaman ellos muy enrarecido, ¿verdad? Porque ya no es igual que el que tenemos ahorita. Ya hay muy poco oxígeno, ya no se puede respirar. Y aquí nos está hablando del aire. Entonces, no vamos a subir a las nubes. El aire, ¿a partir de dónde hay aire? Aquí abajo. Del piso, de la tierra, del suelo. A partir de ahí hay aire. Porque dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Por qué dice en el aire? Porque está hablando también de los que resucitaron. Al final del verso 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de los que resucitaron. Antes de resucitar, ¿dónde se encontraban estas personas? Estaban muertos. ¿Dónde se encontraban? Sepulcros, ¿eh? En el sepulcro. ¿Y en el sepulcro hay aire? No, en el sepulcro no hay aire. Incluso si entierran a una persona viva, va a vivir únicamente unos minutos mientras se acaba el aire que hay y va a morir asfixiada, porque en el sepulcro no hay aire. Entonces, cuando dice que a recibir al Señor en el aire, quiere decir que los muertos van a salir del sepulcro nuevamente al aire, aquí a la atmósfera, aquí donde estamos, no que van a subir. Porque decíamos más allá de las nubes, pues ya no hay aire. Entonces es aquí es donde será recibido nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que cuando Cristo venga, la iglesia sí va a subir a recibirlo, pero que va a descender con él. No, eso no dice el apóstol Pablo. Aquí él está hablando del aire, y el aire lo encontramos desde el nivel del suelo, el ras del suelo, hacia arriba. Y dice que le recibiremos en el aire, porque los que resucitaron al estar en el sepulcro, ellos no estaban en el aire. En un sepulcro ya no hay aire. Entonces salieron al aire nuevamente. ¿Sí, hermano? Bueno, se va a llevar a cabo todo eso como lo menciona la Biblia, ¿no? Esa resurrección que se va, bueno, dice los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Sí. ¿Sí? Y Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el mi Padre, sino el que hace, o el más el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, para que no nos apuntemos todos, ¿no? O porque diga, pues es que yo ahí estuve, ¿no? O sea, ¿quiénes? Dice los muertos en Cristo, ¿no? O toda la persona que cuando surge un temblor, una catástrofe, ay, están rezando y ahora sí se acuerdan, o sea, porque dice, ya se acordó de Cristo, bueno, entonces los muertos en Cristo, entonces ¿quiénes van a ser? Ahora eso que acontezca, ese acontecimiento que se dé, pero en sí Cristo, dice Zacarías, que Él va a llegar al monte de los olivos, o va a llegar allá a Jerusalén, Zacarías 14 dice, ¿no? Sí. Y afirmaránse sus pies en el monte de las olivas. Entonces, aún así lo vamos a ver porque dice que todo ojo le verá, ¿no? Todo ojo le verá. Exacto, sí, exacto, porque va, como sería? ya lo mencionó usted, va a ser un evento o algo que no va a pasar desapercibido, o como dicen, ¿quiénes? ¿Los adventistas? Que ya vino, pero vino de noche. Los testigos. Los testigos, ¿no? Que vino de noche y ya está reinando. Que vino invisible. Ajá, exactamente. Sí. Pero esto se va a llevar a cabo, va a ser un momento de que se va a sentir o ver o se va a dar cuenta, sí, ¿verdad? Sí, decíamos, cuando vino por primera vez nadie se dio cuenta, pasó desapercibido completamente. La segunda vez, no, todo ojo le verá. Pero sí, como dice nuestro hermano, los muertos en Cristo, pues ahí hay que revisar también a qué se refiere con los muertos en Cristo, ¿verdad? Sí, ¿quiénes fueron los muertos en Cristo? Porque no es lo mismo morir actualmente nosotros por una enfermedad o por un accidente a los primeros cristianos, a los apóstoles que murieron siendo torturados, que murieron siendo perseguidos y que nunca renegaron su fe. ¿Podremos compararnos con ellos? Nosotros venimos aquí, nos reunimos, ¿y qué nos molesta? Nada de ello.
estamos aquí tranquilos, con alegría, sin ninguna preocupación. Pero ¿cómo estaban en los tiempos de la persecución? Escondiéndose, que nadie los fuera a delatar, y aún así tenían que ir a predicar con el temor de decir, bueno, si le predico a este y luego este va y me denuncia. Pues aún así lo hacían, arriesgándose a ser denunciados y torturados. Entonces, pues sí, también es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Quiénes son esos muertos en Cristo? ¿Quiénes realmente entregaron su vida por Cristo? ¿Quiénes murieron por Cristo? Porque si nosotros actualmente morimos de alguna enfermedad, ¿podemos decir que morí por Cristo? No, morí por una enfermedad que en mi vida la dediqué a servir a Cristo, es otra cosa, pero no morí por Él. Morí por una enfermedad, un accidente. Ahí aplicaría el verso que dice que unos murieron azotados, aserrados. Ahí en Hebreos 11. Es el que aplicaría, ¿no, hermano? Ahí, todos ellos que fueron aserrados, azotados, quemados, ellos sí entregaron su vida por Cristo. Nosotros no. Hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero no hemos muerto por Él. Y pues yo creo que ni siquiera moriremos por Él. Vamos a morir seguramente por otra causa, pero no vamos a morir por Él. No vamos a morir por predicar su palabra. No vamos a morir por decir que somos cristianos y que pertenecemos a la iglesia de Dios. No, moriremos por otras cosas. Entonces, ahí está hablando de los que murieron, de los muertos en Cristo. Pero miren, vamos a ver 1 Corintios capítulo... ¿Sí, hermano? Adelante, hermano. Dice por ahí la escritura que 1 Corintios, los que murieron en Cristo, no dice por Cristo, dice en Cristo. Que yo así lo veo, que son los bautizados, los que han estado siempre en la iglesia de Dios en Cristo, los que han muerto en la iglesia de Dios en Cristo. Entonces son los primeros que van a resucitar, los muertos en Cristo, pero bueno, más bien no le he visto, no le he buscado, los que dice por Cristo, sino en Cristo. Sí, sí, claro. Entonces sí, hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Para poder, pues sí, ya estar un poco más seguros de cómo va a ser ahí el momento en el que venga Cristo, quienes van a recibirle, quienes van a salir de los sepulcros a recibirle, porque como decía nuestro hermano Salomón, perdón, podrían ser los muertos en Cristo, son los primeros que van a resucitar, y que dice que la tierra vomitará sus muertos, pero los primeros muertos en Cristo. Sí, y son los que van a recibirlo con las nubes, que ya decimos, esas nubes son ángeles, van a ser a recibirlo junto con los ángeles cuando lleguen, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces todos aquellos que salgan de los sepulcros a recibir a Cristo, dice aquí, estarán así con el Señor por siempre, ¿verdad? Es decir, aquí ya está hablando que van a obtener la vida eterna. Dice que ya la muerte no va a tener potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque esto corruptible. ¿Qué es lo corruptible? Algo que se supone. Este cuerpo, nuestro cuerpo. corruptibles. Nosotros tenemos un cuerpo corruptible que día con día se va deteriorando más, ¿verdad? Por los años, por las enfermedades, pero nuestro cuerpo cada vez se va deteriorando. Es corruptible. Bueno, pues ya cuando aquellos muertos en Cristo salgan a recibirle, serán transformados, ya no tendrán un cuerpo corruptible, sino un cuerpo incorruptible. Y dice, sorbida es la muerte con victoria, y pregunta, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque ya serán transformados. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo
en Primera de Tesalonicenses 4. Se saldrán al aire a recibir ya con un cuerpo transformado. Y entonces ahí es donde se aplica esa frase: y así estaremos siempre con el Señor, así como con ese cuerpo incorruptible, no así en el cielo, en las nubes, ¿verdad? Porque es algo que debemos tomar en cuenta. Dice así, no dice aquí. Si dijera subiremos a las nubes y allí estaremos para siempre, entonces sí, siempre vamos a estar allá arriba. No, no dice allí, no dice allá, dice así, así como con este cuerpo incorruptible. Pero bueno, regresando a la palabra arrebatamiento, que es el tema, ¿verdad? Porque decimos todos hablan de un arrebatamiento. ¿Por qué dice ahí que seremos arrebatados? ¿Qué es un arrebatamiento? Ya preguntábamos y decíamos que es cuando a alguien le quitamos algo por la fuerza. Pero, ¿qué tipos de arrebatamiento hay? Porque está el arrebatamiento, como podríamos decir, físico, algo que vemos. Les digo, yo tengo ahorita aquí esta Biblia, llega alguien, me la arrebata, me la quita por la fuerza y es algo que vemos. Pero ¿será el único tipo de arrebatamiento? Que yo ahorita vaya con ustedes y le arrebate algo que tiene, se lo quite de las manos por la fuerza. Es algo físico, podríamos decir. Pero también hay arrebatamientos psicológicos. Vamos a ver Jeremías capítulo 8, verso 21. Jeremías capítulo 8, verso 21. Jeremías 8:21 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Este es un arrebatamiento psicológico, dice aquí el profeta Jeremías: espanto me ha arrebatado. Es decir, psicológicamente algo llegó y perturbó su tranquilidad. Esa tranquilidad que él tenía fue arrebatada. ¿Y quién lo arrebató? Dice aquí, espanto, ¿verdad? Espanto me ha arrebatado. Entonces, este es un rapto, un rapto psicológico. ¿Quién más sufrió un rapto de este tipo? Otro ejemplo que podamos ver de alguien que haya sufrido un rapto de este tipo: Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 5. Hechos capítulo 11, el verso 5. Aquí recordando un poco la historia, es cuando el apóstol Pedro dice que tenía hambre y mientras se preparaban algo para comer, subió a la azotea de aquella casa y se puso a orar. Y ya después recibió la visión donde veía un paño con todo tipo de animales inmundos y se le dijo: mata y come. Pero él en el verso 5 dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi, dice aquí, y vi en rapto de entendimiento una visión. Si nos damos cuenta que el apóstol Pedro dice que vio en rapto de entendimiento, su entendimiento fue arrebatado. ¿Esto cómo lo podríamos explicar? Muchas de las veces nosotros estamos tan concentrados pensando en algo, en algún problema, no sé, de alguna cosa, estamos tan entretenidos, tan concentrados pensando en eso, que alguien puede pararse a nuestro lado y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Hasta que nos habla y nos sorprendemos, reaccionamos y decimos: hasta me asustaste, ¿verdad? No me di cuenta cuando llegaste. Entonces podemos decir, eso es un rapto de entendimiento, cuando estamos tan concentrados en algo que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro. Y eso fue lo que le pasó aquí al apóstol Pedro. Y vi en rapto de entendimiento una visión. Él estaba orando, de repente tuvo esa visión
y su entendimiento, su pensamiento fue arrebatado. Ya no supo qué más pasó o qué estaba pasando alrededor de él. Él estaba tan concentrado en esa visión. ¿Por qué? Porque seguramente quedó pues un poco desconcertado, sorprendido de decir, ¿y por qué Dios ahora me está diciendo que coma animales inmundos? ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Entonces ahí su entendimiento, su mentalidad estuvo tan concentrada en eso que dice él, vi en rapto de entendimiento. Entonces nos damos cuenta que no siempre que se habla de un rapto es quitarle a alguien algo físico, ¿verdad? Arrebatárselo por la fuerza, sino en este caso nuestra mentalidad, nuestros pensamientos son arrebatados y podemos decir los perdemos de lo que hay a nuestro alrededor para concentrarnos en aquello, en lo que estamos reflexionando, en lo que estamos meditando. También el apóstol Pablo, aquí mismo en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, verso 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, estamos en Hechos capítulo 22, verso 17, que dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que fue arrebatado fuera de él? Que su espíritu o su alma se salió y se fue a vagar por algunos lados, como alguien pudiera pensar. No, que su pensamiento se concentró en otra cosa, porque dice el verso 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Entonces su pensamiento fue arrebatado para comprender que tenía que irse de ahí de Jerusalén, porque ya nadie lo iba a escuchar, nadie iba a recibir la palabra de Pablo. Entonces estos ejemplos que hemos visto de Jeremías, de Pedro y de Pablo nos están hablando de arrebatamientos, pero en ninguno se nos indica que ese arrebatamiento sea al cielo. Ninguno de ellos fue llevado al cielo, ni su pensamiento, ni su espíritu o su alma, como muchos creen, cuando dicen se le salió el espíritu, se le salió el alma y se fue a vagar por otro lado. No, nada de eso. Sus pensamientos fueron arrebatados para poder concentrarse, para poder reflexionar en lo que se les estaba revelando en ese momento. Pues entonces sí nos estamos dando cuenta a qué se refiere Pablo cuando dice seremos arrebatados. ¿A dónde seremos arrebatados? ¿Al cielo? Seremos arrebatados, en este caso de los que resucitan. ¿De dónde van a ser arrebatados? De la tierra, de la muerte. Por eso decía también en Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? La muerte ya no va a tener potestad sobre ellos. Entonces ellos, al estar muertos y resucitar, fueron arrebatados de la muerte para poder recibir a Jesús con la nube de ángeles que lo va a acompañar cuando Él venga. Entonces decíamos, pues nada de esa creencia de ser arrebatados para irse al cielo, de un rapto secreto y de que la iglesia va a subir al cielo a recibir a Cristo, no tiene ningún fundamento bíblico. Debemos entender la forma en la que el apóstol Pablo está hablando ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, explicando cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo con una nube de ángeles, con miles de ángeles acompañándolo, y cómo su pueblo le va a recibir. ¿Dónde? Aquí en la tierra, siendo arrebatados del sepulcro, de la muerte, para recibir a Cristo como el Rey de Reyes. Decíamos, todo eso fue motivado por el temor de que veíamos ahí en Segunda de Pedro, que todo va a ser consumido por el fuego para que la tierra sea purificada, y ese es el temor. Pero recordemos la historia de Daniel, y bueno, específicamente de sus tres amigos, ¿cómo se llamaban? Azarías, Misael y Ananías. ¿Qué pasó con ellos? Fueron arrojados a un lago de fuego y se quemaron. Cuando los sacaron, dice que ni sus ropas olían a quemado. Pues eso
es lo que va a hacer Dios con su pueblo. Entonces no debemos de tener temor de decir, es que cuando la tierra sea consumida por el fuego para ser purificada, y si nosotros estamos aquí también nos vamos a quemar. Dios protege a su pueblo, así como lo hizo con Ananías, Azarías y Misael, que bueno, son más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que son los nombres babilonios que le puso Nabucodonosor, pero que ellos se llamaban Ananías, Azarías y Misael. Así como Dios protegió a estos tres hombres del lago de fuego, Él va a proteger a su pueblo. Entonces no debe de haber ningún temor y no debemos de pensar que Dios nos va a llevar al cielo para que allá no suframos un castigo ni seamos consumidos por el fuego. Entonces, hermanos, pues yo creo que sí es claro la forma de hablar del apóstol Pablo a lo que se refiere, ¿verdad? No se refiere a nubes de agua, sino a nubes de ángeles que van a acompañar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez, y que los muertos en Cristo serán arrebatados de la muerte para recibir al Rey de Reyes. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Amén.